Bienvenidos y bienvenidas a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, la Feliz Virtual. Esta feria ha sido posible gracias al apoyo del Ministerio de Cultura. En esta última fecha de la feria estamos cerrando con broche de oro. Después de esta actividad se va a realizar la presentación de un librito y un disco de Zenobio Daga. Pero hoy nos acompañan tres intelectuales, tres artistas que permanentemente han visitado la Feliz en Huancayo, porque la Feliz ya tiene 11 años y, y siempre han estado, además, en diferentes ferias, ¿no? Son amigos, aliados de la promoción de la lectura, y nos acompañan Ilebrando Pérez Grande, Félix Huamán Cabrera y Omar Aramayo en esta noche. Voy a dar la semblanza de los tres amigos y poetas y escritores que nos acompañan e investigadores, y luego vamos a dialogar un poquito y si desean pueden también compartirnos su creación, ¿no? Sobre todo de poesía. Hildebrando Pérez Grande es profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director académico de la revista de Artes y Letras Martín, premio de poesía Casa de las Américas 1968, premio de poesía Rafael Alberti 2013. Es autor de Aguardiente Forever y Soledades de Solange, su último libro del 2020. Sus poemas han sido traducidos a varios idiomas y sus canciones son interpretadas por artistas de la talla de Margot Palomino, Consuelo Gerí, Richard Villalón, Daniel Holgado, Efraín Rojas y Magali Luque, entre otros más. Sus ancestros, dice Hildebrando, con mucho orgullo, y él pertenecen al pueblo de Orcotuna, y justamente vamos a hablar de eso, que está ubicada a la margen derecha del río Mantaro, en Junín. Por su parte, Félix Guamán Cabrera nos visitaba tanto en la Feria de Huancayo que pensábamos que era huancaíno, pero no. Es de Payamarca, Canta, en Lima, nacido en 1943, es docente y escritor, estudió en la Facultad de Letras y de Educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor de diferentes libros, ha escrito muchísimas novelas que no puedo nombrarlas, y como maestro ha experimentado, investigado y escrito tratados de estrategias metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la literatura en los campos de la creación artística y la información científica. Trabajó como docente universitario durante 52 años en diferentes universidades públicas y privadas del Perú. Y finalmente Omar Aramayo, nuestro querido amigo Omar Aramayo, nació en Puno en 1947, es periodista, editor, poeta y narrador, autor del libro de pintura o de artes plásticas Humareda, iniciador de los estudios de Carlos Oquendo de Amat y Gamaliel Churata. Aramayo es uno de los renovadores de la poesía peruana contemporánea. Su libro de poesía Los Dioses tiene como tema los creadores del antiguo Perú. Es uno de los narradores más fecundos y versátiles. Ha dedicado su vida a la defensa del lago Titicaca y a la denuncia de su contaminación y vulneración. Y justamente también vamos a hablar con Omar de ese, de ese punto. Quisiera empezar primero pues empecemos por casa, ¿no? Empecemos con Ilebrando, hubo mucho misterio durante mucho tiempo, y no sabíamos si tú eras de Huancayo o eras de Lima, etcétera. ¿No? Hay muchos mitos, y tú has creado muchos mitos también, pero entonces cuéntanos, por favor, en realidad, cuál fue como decía Ernesto Sábato, dónde fue tu patria, porque Ernesto Sábato decía, ¿no? Patria es la infancia de uno. Entonces, por favor, cuéntanos dónde se amalgamó todo ese paisaje en ti. Bien, buenas noches, Doris. Quisiera en primer lugar saludar a las amigas y amigos que hoy nos acompañan en la Feria del Libro de Huancayo, y quisiera también saludar de manera especial a todos mis paisanos de la margen derecha, especialmente a los de Orcotuna. Ocurre que mis ancestros, desde muy antiguo, ¿no? Como sentido de pertenencia, siempre han reclamado que pertenecieron a Orcotuna, que fue en principio una pequeña comunidad
campesina, a más o menos 15 kilómetros antes de Huancayo, y que hoy es un distrito que pertenece a Concepción. En verdad, para aclarar finalmente esta suerte de misterio, de leyenda a la que tú me culpas haber creado, eh, yo nací en Lima, el año de 1941. Mis padres son migrantes, ¿verdad? Mis padres migraron de Orcotuna, del Valle del Mantaro, a Lima allá por los años 30. Fueron quechohablantes, al igual que mis ancestros, mis abuelos, mis tatarabuelos. Pude conocer a mis abuelos maternos y paternos, obviamente a mis padres, a mi hermano mayor, que nacieron todos ellos en Orcotuna, pero como ellos fueron migrantes, ¿no? Yo nací después del terremoto del año 40, por eso que lo primero que reclamo es que yo soy producto de un sismo, ¿no? De un terremoto sentimental, ¿no? Entre mi padre y mi madre. Pero al nacer en Lima, a los pocos meses del año 41, tuve mi primer acceso de asma. Y entonces, como mi familia, mis padres ya habían perdido a una hermana mayor a quien no conocí, justamente por el asma en Lima, por la humedad de Lima, le dijeron a mis padres, si no los quieres perder, si no lo quieren perder, tienen que enviarlo a un lugar en donde haya una tierra seca, un clima más amable. Y mis padres obviamente pensaron de inmediato en Orcotuna. Y entonces, antes de un año, en esos famosos trenes que iban, que partían de Desamparados, yo salí, ¿no? A Concepción y nos bajamos en Concepción, me bajaron en Concepción y de ahí me llevaron a Orcotuna a la casa de mi abuela, ¿no? Yo viví ahí, en Orcotuna, hasta el año de 1950, más o menos, ¿sí? O sea, todos mis primeros 8 o 9 años los viví, los descubrí, el mundo, quiero decir, eh, tan solo en contacto con el campo, con el valle, con los ríos, los pájaros, los árboles, las leyendas y los mitos y las canciones Impresionante. en quechua, obviamente, que mis abuelos, que mis parientes, ¿no? Ellos solían cantar eh, en la casa que tenían ahí en Morgotuna, ¿no? Así es que yo reclamo justamente, como tú bien lo has señalado, ¿no? Uno hoy en día, pues, es un ciudadano del mundo, ¿verdad? Pero la patria más íntima, la más entrañable, la que nos ilumina justamente en días como estos tan duros que vivimos, son los primeros días que yo viví allá en Orcotuna. Y puedo decirlo como García Márquez, ¿no? Yo soy hechura de mi abuela. Qué lindo es. Bueno, ya conversaremos otros aspectos, ¿no? El por qué se llama aguardiente, en fin, ahora conversaremos, pero vamos a preguntarle a Félix Guamán. Igualmente, como dije al principio, pensábamos que era huancaíno, pero no, es de Canta, ¿no? Eres paisano de Mari Soto, entonces también, pero Mari Soto Ajá. también creo que nació en Lima también, ¿no? Pero cuéntanos, ¿tú también eres un migrante o hijo de migrantes? Yo soy canteño, pariamarquino. Entonces, de Lima me fui a Pariamarca y de Pariamarca me vine a Lima porque están cerca. Ahorita es ni una hora, ¿no? Entonces, y, en Huancayo me decían que yo era limeño, pero en sí soy de Canta. Allí nací, he crecido, he tenido todas mis vivencias fundamentales, mis primeros años, he estudiado hasta el quinto de secundaria y es una realidad, un espacio, una fuente fundamental para todo lo que yo escriba, ¿no? Es una riqueza inconmensurable y inacabable, en palabra, en contenido, en asunto, en personaje. Entonces, eso hace de que yo siga pues como una fuente de la cordillera, dando palabras, poemas, canciones, imágenes, pero teniendo en cuenta siempre de que el Perú es tan disímil y tan diferente. Esto ha hecho posible de que yo me vine pues a estudiar después de tener quinto secundaria a Lima, ¿no? Y yo quería ser pues poeta.
fue todo en mi vida, era leer y escribir, recitar, y el que recitaba, el que hacía el periódico mural, el que hacía el teatro, era yo, ¿no? Y hacía mis poemas. Yo me vine a estudiar para poeta y pensaba, bueno, ¿y dónde se puede estudiar para poeta? ¿En qué sitio? Entonces un amigo que ven a ciencia, matemáticas, en San Marcos, pero no se llama Facultad de Poesía, sino de Letras, ¿no? Y me presenté pues a la Facultad de Letras, encantadísimo, porque bueno, era pues, o sea, entrar a San Marcos era San Marcos. Pero bueno, entré con mucho entusiasmo y luego mi madre me dice, tienes que ir a donde tu tío porque ahí vas a estar tú con él en Lima, ¿no? Él te va a dar de todo, te va a apoyar, él era sacerdote, ¿no? Y entonces fui, y cuando me vio que yo estaba allá, Cachimbo estaba muy contento, ¿no? Pero me dice, ¿dónde vas a estudiar? ¿Dónde has egresado? Yo le digo que quiero a San Marcos. Me dice, no, San Marcos no. Ellos son muy huelguistas, politiqueros. Tienes que entrar a la Católica. Yo de la noche a la mañana, yo no sabía que era la Católica, ¿no? Y bueno, como yo era chanconcito, leía mucho esas cosas, no tuve problemas en las cuestiones de preparación y me presenté a la Católica e ingresé también a la Católica. Y ahí empecé a trabajar. Además, pues el tío me daba de todo, era mi segundo padre. Pasajes, vestido, comida, libros. Además conversaba con él, pero era un tipo muy erudito, era también profesor de la Católica. Entonces, qué mejor. Además, yo tengo hasta ahora un primo también que estaba allí en la misma Católica, que fue rector de la Universidad de Educación, Universidad de Hidalgo, integrante de literatura infantil, con quien hicimos buenas mieses. Y ahí empezamos trabajando, escribiendo, estudiando. Y ahí, en esta época ya de estudio, es cuando lo conocí, pues a Hildebrando, a Marco Martos. Esa promoción mía fue una cosa muy linda, porque éramos muy espontáneos y vivíamos ahí en la cafetería, escuchándole a Washington. Una maravilla. Yo llegaba y iba, y Hildebrando tenía una oficinita, no sé cómo consiguió, pero ahí estábamos todos. Y llegamos ahí porque ahí estaba la poesía, y ahí estaba la invitación, y ahí estaba el diálogo, y fue una cosa muy hermosa, de verdad, esa formación en San Marcos, con maestros. Y en esta época justo había un curso de literatura quechua, y entonces el que iba a dictar ese curso fue José María Arguedas. Y yo ni corto de perezoso, de que sabía que estaba yo ahí, ¿no? Duró casi como, no sé, pues serían unos 5 meses, 4 meses. E inclusive hicimos una excursión por el Valle del Chancay, volvimos por el Valle de Chillón, recogiendo justo la literatura oral, mitos, leyendas, tradiciones, ¿no? Un grupo más o menos de 8 o 9 estudiantes fuimos con él, ¿no? Y un hombre tan sencillo, digamos, tan democrático, y sobre todo infundiendo la idea, el sentimiento por el Perú, ¿no? Porque yo un poco me encontré en todos lados, ¿no? Por un lado, con la gente de San Marcos, que eran mi gente, que seguía en letras, sigue ahí, y educación en la Católica, que era otra cosa. No, pero también me asimilé, o sea, yo no me diferencié mucho. Entonces, y ahí en la Católica fue interesante, pero yo lo conocí a Antonio Cisneros, a Marco Martos, a Julio Ortega. Yo creo que se te cumplió el sueño, ¿no? Porque, pero además qué candor, ¿no? De llegar y decir, yo quiero ser poeta, ¿dónde tengo que estudiar? Eso fue, bueno, seguiremos conversando en un ratito y quería ahora preguntarle a Omar. Omar viene pues de más lejos, de Lima, ¿no? Pero más cerca al cielo, más cerca al cielo. En Huancayo, por allá por el 70, fue una reunión maravillosa de poesía. Bueno, él te hablará. Omar, además en tus semblanzas se menciona mucho y te conocemos como un gran defensor de todo el ecosistema. Y tú tienes un poema también muy doloroso que comparas un lago que hay en Medio Oriente, creo, ¿no? Con nuestro lago Titicaca. Y ¿cómo, por qué? ¿Por qué te duele tanto esta situación tan infame que vive el paisaje de tu infancia? ¿No? Tú naciste en Puno. Yo nací en Puno, querida Doris. Fíjate, yo nací en el istmo de Guinguyo, ¿no? Este lugar donde se agosta la tierra, está entre dos lagos, que es el lago del Chicuto y el lago de Huñaymarca, ¿no? Y en el lago de Huñaymarca, mi abuela, doña Primitiva Chalco,
tenía un terreno grande, una península, y entonces gran parte de mi infancia yo pasé en la península esa. Entonces, las primeras imágenes de mi infancia son los totorales, las aves, el agua, los atardeceres, todo el ecosistema. Y ya con el tiempo, mi familia de Yunguyo, que es donde nací, ¿no?, migró a Juli, que para mí también fue extraordinario, porque en Juli tuve la suerte de estar en contacto con los templos coloniales, con la pintura colonial, ¿no? Y me imbuí de manera natural, de manera casi obligada, porque estaban ahí los templos de la gran pintura de Bernardo Visto, ¿no? Entonces mi primera formación mi primera formación artística viene de Juli, ¿no? Pero al mismo tiempo, todo el mundo aymara, el idioma y el mundo aymara, ¿no? Mi madre hablaba una aymara extraordinaria, una aymara, en otras circunstancias podría decir una aymara castizo, ¿no? Mi madre era maestra, entonces era una mujer acostumbrada a corregir, ¿no? Entonces, por ejemplo, corregía a los campesinos en su manera de hablar, no el español, sino el aymara. Entonces, yo vengo de esa manera, ¿no? Mi padre era abogado en Juli y todo eso me dio una percepción. Y siempre estuve ligado al lago, tanto en el lago de Uñaymarca, como en Yunguyo, como en Juli, y más tarde en Punta. Ahora bien, se ha pronosticado que la vida del lago, tal como va, podría desaparecer hacia el 2038, el 2040, ¿no? Porque se lo ha vulnerado tanto, ¿no? Es un lago de aguas endorreicas donde confluyen los ríos y han comenzado a sacar los ríos, ¿no? Están sacando los ríos hacia Moquegua y hacia la costa, ¿no? Y el lago, como es endorreico, vive de las aguas, de la contribución de esos ríos. Y otra cosa que están sembrando, hay muchas trampas de trucha, ¿no? No es la trucha que comemos en Lima y que llevan a Nueva York y a Boston, no es una trucha natural, es una trucha de trampa, ¿no? Y entonces estas truchas consumen el oxígeno natural del agua. Y eso va a terminar a la postre acabando con esta inmensa fuente de agua que permite no solamente el uso del agua, el uso de los recursos que proporciona el agua, sino que es un termorregulador extraordinario. Si no existiera el lago, todo eso sería, y va a ser en el futuro, tal como las cosas van, una tundra helada, ¿no? Entonces la vida va a desaparecer. Y eso es doloroso, ¿no? Bueno, de alguna manera esto también para demostrar o para mostrar que, no para demostrar, sino para mostrar que sobre todo la gente poeta es gente sensible, ¿no? Y también se compra los pleitos de su comunidad, de la colectividad, o muchos, o muchas, no todo el mundo, ¿no? Yo quiero hacerles una pregunta que nos interesa a quienes estudiamos género, a quienes somos feministas, ¿no? Eh, la poesía es básicamente, o consideramos por sus características que es más femenina, que pertenece al mundo más en tanto pertenece al mundo de los seres sensibles o seres que pueden demostrar su debilidad, lo cual no es permitido en un mundo masculino, ¿no? Mi pregunta es, ¿les resultó muy difícil aceptarse o hacer poesía y que les acepten en sus familias y en su grupo ser poetas? Porque los hombres deben sufrir deben sufrir, ¿no? Cuando eligen ser poetas. Por eso muchos eligen ser narradores, ¿no? Porque ellos que es más masculino, ¿no? No sé, pero es una pregunta que quizás no sé si se la hayan hecho, pero yo me atrevo a hacerla porque hay amistad acá y hay curiosidad, ¿no? Fue difícil ser poeta en el Perú, no en el sentido del hambre, no en el sentido de que no paga, no en el sentido de que no es remunerado, sino en el sentido
de masculinidad, de ser hombres y hacer poesía en una sociedad tan machista. No sé, Hildebrando, por favor. Mira, Doris, yo pienso que el poeta no nace, el poeta no se hace, el poeta se desnace, se muere, se deshace frente a la página en blanco, ¿verdad? Entonces, no es que uno elija ser poeta o que alguien venga de la academia, de la universidad, o a algún amigo del barrio o alguna novia te diga, tú eres un poeta, ¿no? Yo creo que eso es algo que está, ¿cómo decir? Pues, ¿no? En nuestra mismidad. Entonces, aparte de esto, para volver a tu comentario, yo particularmente siempre apoyé, seguiría apoyando, por cierto, a los grandes movimientos feministas, a las reivindicaciones sociales de género y de la mujer en un país como el nuestro, sobre todo, ¿no? Pero de ahí llevar, enrumbar una conversación a una discusión sobre la poesía tiene género, ¿no? Si es masculina o es femenina, la verdad que a mí me parece un poco bizantino en estos momentos, ¿no? Eh, yo creo que hay una escritura, ¿verdad? Que cada quien, de acuerdo a su naturaleza, a su identidad sexual, ¿verdad? Escribe, ¿no? Y en buena hora, porque son distintas, son varias voces, ¿no? Es un coro de voces el que podemos nosotros conocer de tal o cual persona. Además, ahora tú mejor que nadie lo sabe, y otros amigas, amigos y amigos, ¿verdad? Hay poesía que escriben, pues, los varones, hay poesía que escriben las mujeres, y también hablamos de los transgéneros y de otras opciones, también, ¿verdad? Pero para ti ha sido difícil ser poeta en el Perú. Tuve realmente tengo mucha gratitud a mi núcleo familiar, ¿no? A mis padres, a, a quienes me han rodeado en la casa siempre. Al contrario, ellos han auspiciado, han celebrado que alguien de la familia esté en estos avatares, ¿no? Sufren como yo, disfrutan como yo cada vez que les enseño algún texto, ¿no? Por supuesto. En ese sentido, particularmente aquí en Lima, aquí en el Perú, yo nunca me he sentido tenso o desplazado o marginado o maldecido, ¿no? Porque se me ocurrió un día escribir una palabra sobre la página en blanco. No, al contrario. Felizmente tuve la fortuna de estar acompañado. ¿Sí? Hay otros casos más difíciles, por supuesto. Claro. Lo hemos dicho, si me permites, por ejemplo, en los talleres de poesía de San Marcos, porque durante muchos años, ¿no? Tuve algo con Marco Martos. De repente venía un joven poeta de 15, 16 años, pues casi golpeado, tanto físicamente como anímicamente. ¿Por qué? Porque en la familia no aceptaban que él sea un poeta. Querían que sea abogado, que sea algún, pues, profesional, ¿no? La famosa anécdota esa, ¿no? En el almuerzo familiar, el joven poeta de 15, 16 años le dice, papá, yo quiero ser poeta. Y de repente el padre suelta los cubiertos con fuerza sobre la mesa y le enrostra a su esposa, a la madre del joven poeta, y dice, ya ves, mira lo que ha salido tu hijo. O sea, mira cómo se desprende. Ya no es hijo de él, sino es hijo de ella, ¿no? Y claro, y la madre viene para decirle, para un poco apaciguar la cosa, pero hijito, ¿por qué no estudias una carrera? Y también paralelamente escribe poesía o novela. Bueno, yo no tuve felizmente esa disyuntiva, ¿no? Ni tampoco ese mal sabor que dejan estas cosas. Sí. Ajá, muchas gracias, Yelebrando. Y Félix, ¿a ti cómo te fue?
Lo que pasa es que yo creo que hay un momento en que define uno su propia vida, ¿no? A mí me gustó, parece que desde cuando yo nací me gustaba la literatura, y me sigue estando y vivo con eso, y he vivido con eso, y sigo yo leyendo y escribiendo. Y de verdad nunca me importó de qué les diré, pues, ¿no? De que me reciban bien, ¿no? A veces ni me interesa verdaderamente que me ignoren, lo más importante es escribir. Yo muchas veces cuando termino una obra o un poema así con intenso he terminado llorando, o a veces cantando. Y desde pequeño era así. Cuando estábamos en mi pueblo ya estaba el arpa y el violín y la gente cantaba y a mí me llamaban a improvisar y yo improvisaba los guaynos y las mulisas y los yarabíes. Y es mi vida. Y luego inventaba los cuentos, las narraciones y la poesía, porque creo que el arte de la palabra se intensifica fundamentalmente cuando esa palabra llega sentimiento, lleva conocimiento, lleva valor, lleva tu propia vida. Eso es lo que me ha sucedido, ¿no? Y yo no he tenido, pues, digamos, que le diré, límites en cuanto que se ve a la literatura. Felizmente tuve la suerte de tener un padre maravilloso, porque era lector, a pesar que no tenía, creo que no tenía ni primaria, pero él había sido líder político, sindical aquí en Lima, y cuando yo ya crecí con él siempre era de conversación, de palabras, de lectura. Íbamos montados en nuestros burros, en esos caballos por el campo, y ahí estábamos hablando y conversando de las obras que había leído y motivándome en la poesía, ¿no? Y para suerte también el tío que yo tuve, tenía un tío poeta que se llama Julio Cabrera y mi otro tío sacerdote, que me enviaban libros, las revistas, y qué mejor yo, pues ¿no? Encantadísimo. Y recuerdo que un día yo encontré entre los libros de mi papá un librito que se llamaba Aves Errantes, que eran poemas pequeñitos de Rabindranath Tagore. Y cuando yo empecé a leer, esos poemas eran de la naturaleza. Y ahí en la naturaleza estaba la hierba, el trébol, el rocío, el río, la lluvia, el viento, el sol. Estaba yo, y ahí estaba mi palabra, ¿no? Y no había pues alternativa, yo tenía que ser poeta, y soy poeta, y me encanta, ¿verdad? Por encima de que, bueno, en sí cuenta, ¿no? Pero una cosa que sí quiero recordar justo en este momento, por la época ¿qué le diré? Por el 70 y... No, del 82, 80, bueno, por ahí, por esa fecha, hasta el 70, en la década de 70, yo había escrito, pues, dos novelas, una se llamaba Por ahí bienvenido, la otra El Pedregal y Anave, y lo escribí con mucha intensidad. Y convocaron a un concurso que se llama el concurso de novela de Aguiller, y yo me presento, pues, porque, bueno, cuando escribí esa novela yo ya conocía, pues, la técnica narrativa y todo lo que había estudiado de literatura, ¿no? Y al lado de eso le puse, pues, mi vida. Y entre las 5 finalistas estaba pues la novela mía. Y todos, pues, ¿sabes? Nos encontramos también en Palermo. Pues, no, sí, la cosa, tú y sabes. Al final, el día que salieron los resultados, yo no salí de mención rosa, creo. Bueno, lo cierto es que me dio mucha pena. Me dolió duro. Y llego yo a Palermo y me encuentro con Miguel Gutiérrez. Y me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué esa cara? Oye, le digo, no, ha salido menos. ¿Y eso qué importa? Me dice, tú eres literato para concurso o eres porque eres de vida, de vocación y profesión. Yo sí soy de vocación, entonces, ¿qué problema hay? De bien, ya te han mencionado, ya conocen que eres tú. Y de esa vez yo dije, ¿qué concurso? Ya hay que escribir. La vida es escribir y saber que a través de esa escritura tú estás explicando lo que tú eres, tu sociedad, lo que significa nuestro presente, el reto para el futuro, y le pones ahí pues tu magisterio. Yo como un maestro creo que la literatura sí forma. Al lado de su información está la formación de nuestros chicos en su capacidad de inteligencia, de creatividad, de sentimiento. Y cuando hay comunión, hay conversación y hay lectura, la literatura seguirá para adelante. Y por eso me da mucha alegría que ahora se esté incentivando el plan lector. Ojalá todos los maestros lo tomasen con mucha seriedad y con mucho compromiso el plan lector. Que se lea, pero comprendiendo, sintiendo, percibiendo, contrastando, valorando, sabiendo que en la lectura está la cultura y la cultura es el hombre. Muchas gracias. Y ahora Omar, en el mundo castizo y aymara en el cual te desenvolviste, ¿se valoraba la poesía? ¿Pudiste pasar por ahí fácilmente, formarte? No tan, para mí fue bastante complicado. Mi padre era un hombre ilustrado
compraba todos los meses los populibros de Sforza, ¿no? Además, era muy amigo de Dante Nava, un gran sonetista, un extraordinario, un eximio sonetista, y era muy amigo de un tío de mi mamá, don Manuel Quiroga, que es un viejo luchador indigenista y poeta, autor del himno a Puno. Entonces, y amigo de Alberto Cuentas, otro poeta indigenista muy bien formado, y además había sido alumno en el Cusco del Cholo Nieto. De modo que mi padre sabía perfectamente qué era la poesía y quiénes eran los poetas y cómo se comportaban. De modo que cuando estuve en la secundaria, mi padre fue muy complaciente conmigo, ¿no? Pero cuando me fui a la universidad, me matriculé en la Facultad de Derecho y mi padre tenía toda la esperanza que fuese yo abogado de acuerdo a los mandatos de Couturier, del decálogo de Couturier, pero yo estudié un ciclo de Derecho y después de 2 años mi padre se enteró que yo había abandonado la facultad. Entonces se armó un problema tremendo en mi casa y le causé graves disturbios al matrimonio de mis padres, ¿no? Y mi padre me quitó 10 años del habla, 10 años del habla, y para mí eso fue fatal. Pero yo era joven e irresponsable, de modo que seguí con mi vida de poeta y seguí mis estudios de letras, mis estudios de literatura. Tuve la suerte de ser alumno de Antonio Cornejo Polar, que esos años llegó de España, había sido alumno de Damaso Alonso y venía con un bagaje tremendo que en las primeras clases me hizo entender qué es la poesía y qué es la literatura. Y yo creo que por lo menos la mitad de lo que yo sé de literatura se lo debo a él. Pero volviendo a mi casa, mi padre andaba muy enojado, ¿no? Y ya solamente en su ancianidad entendió que yo había seguido mi vocación, ¿no? Entendió que solamente estaba haciendo lo que yo podía y quería hacer, pero él sin duda alegaba que iba a sufrir mucho, ¿no? Entonces le decía a mi madre, va a sufrir igual que tu tío Manuel, entiende, va a sufrir igual que Dante Nava. Mira el pobre Óxido, Óxido le decían a Alberto Cuentas, mira el Óxido, no, mira el Óxido, todo lo que sufre, a veces no tienen para comer, ¿no? Mi madre era muy amiga tanto de mi tío Manuel como de Nava, que los ayudaba muchas veces sin que mi padre estuviese enterado. Y entonces mi padre se hacía el desentendido y decía, tú crees que yo no sé, pero no hagas esto con este muchacho, le estás haciendo un daño, ¿no? Le estás haciendo un daño. Y como te digo, 10 años me quitó el habla mi padre, ¿no? Fue muy doloroso. Qué conmovedor. Mira, tuvimos que esperar esta feria para saber cositas de tu vida y cómo has tenido que pasar por tanto, ¿no? Para persistir en la literatura. De verdad ha sido muy interesante las historias, los testimonios de ustedes tres, porque lo importante es que al compartir estos testimonios, las personas, los jóvenes, las jóvenes que nos están viendo, vean, ¿no? Que la persistencia, el hecho de haber leído, de querer ser poeta o también de elegir algo en la vida y comulgarlo todo, ¿no? Como cuenta Omar, ¿no? 10 años no le habló a su padre, pero al final su padre entendió que no era tan malo ser poeta. o, y Lebrando, cómo llegó a Orcotuna, se alimentó de todo este paisaje y regresó a Lima y formó uno de los talleres que ha formado a los más interesantes poetas, mujeres y hombres, ¿no? ¿Quién no ha pasado por el taller de poesía de Lebrando en San Marcos? Y luego Félix también, siempre allí como una hormiguita, haciendo las cosas de promoción de lectura y participando, solidario en todo. Tenemos unos minutos y podemos compartir, por favor, un poema o dos nos alcanza, por favor, ir Lebrando, porque queremos cerrar la feria en olor a, no a santidad, pero sí en olor a poesía. Por favor, ir Lebrando un poema o dos y también Félix y también Omar.
Leeré dos poemas de mi libro Soledades de Solange. ¿Ya? Perro suelto. Hay poemas que muerden, que arañan sin piedad, bestias insaciables que destrozan los fundíos, tus mundillos. Hay otros que ciegan con su resplandor y cierta gracia que le dicen. Fluyen sin tropiezo hasta el nicho de una antología preciosista. No faltan los que han sufrido algún accidente gramatical o los que heredaron la maldición de un padre borracho. Hay poemas que son un terremoto, un tsunami que te arranca el pellejo, las vísceras, tus oscuras duplicidades. ¿Y qué decir de los perros muertos? Poemas sueltos, como este. Perros que marchan a la deriva, canoas que hacen agua. Poemas errantes, balas perdidas que buscan tus ojos, tus abrazos, tu perdón. Perros querendones como la muerte, poemas que labran su resurrección, aullidos que se apagan en algún cuaderno olvidado. Poemango. El mango es pulposo, jugoso, sabroso. Hay que comerlo al natural, de preferencia. Así no perderá su frenesí divino ni su amable paisaje. Dicen que hay mangos aéreos, mangos marinos. Todos son bienvenidos. Vienen de geografías santas y llaneras. El sol, la lluvia, la tierra y la mano del labriego hacen este milagro delicioso que alivia tu hambre, amengua mi soledad, enmiela tus delirios. Mis poemas, en cambio, son ácidos, torpes, imperdonables. No tienen ni glamour, ni editor, ni aprueban el casting que demanda el mercado impío y el fácil manoseo. ¡Qué resplandor! ¡Qué gracia tiene esta escritura! Pregunta la muchacha seducida por un mango marqueteado. Ella prefiere el artificio, el poemango bien peinado, el cutis limpio de espantos y lunares viejos, no el poema añejo que no sabe ser ni aéreo ni marino, ni nocturno vicio eterno. Gracias, Doris. Muchas gracias. Gracias a la Feria del Libro de Huancayo. Gracias. Un Sí. saludo a mis queridos. Félix, ¿dos poemas cortos o uno largo? Por favor. No es tan largo, es algo corto nomás. Bueno, yo quiero recitar este poema. Me da mucha alegría realmente encontrarme esta noche con el de Bradley y con Omar, los amigos de nuestra época, ¿no? Ya estamos envejeciendo, pero nuestra poesía sigue reviviendo y rejuveneciendo. Como el mango. Así es. Bueno, quiero realmente decir ahora y afirmar de que sí, yo tengo dos tierras, mi tierra canteña y mi tierra huancaya. En Huancayo empecé a vivir intensamente la palabra, el lenguaje, la amistad, la historia, descubrir la cultura y el Perú dentro del Perú profundo, ese sentimiento maravilloso que tiene el huancaíno, la alegría, su música, su danza, sus colores que a veces se plasman en los colores de José o de Manzaneda. Todo eso para mí es literatura y todo eso que se convierte en palabra. Bueno, yo quiero recitar este poema recordando un poco a los amigos de Huancayo, a Alejandro Espejo, a recordar a nuestro amigo Manuel Vaquerizo, a Zenobio Daga, el gran músico, bueno, y a muchos otros con quien participamos bastante en la literatura, a nuestro amigo que ha fallecido hace un año en España, Carlos Villanes, con quien vivimos por
sendas y comarcas en el Valle del Mantaro. Este poema se titula Ficha Personal, es un poco autobiográfica, dice así: nombre y apellidos, Félix Guamán Cabrera. Edad, 70 y tantos, soy del 43, 15 de marzo. Nací entre el cantar de la lluvia y el sureo de las torcasas. Crecí entre el surco del sol y el poema secreto del rocío. Mi voz vino del sauco, del eucalipto y la montaña. Del pueblo de Pariamarca, provincia de Canta. Adrián era mi padre, gañán de gleba honda, herrero de fuego, vectura y de quimera. Mi madre campesina, Simona Cabrera, huérfana de pequeña, pero de cariño grande. Soy del Perú, claro, del mar, cordillera, selva. Soy de la tierra más hermosa y más terrible, palabra que ríe, corazón que sangra buscando justicia y libertad. Tengo identidad de verdad, de sueños, belleza y bondad. Soy maestro, laboro con el arte y con la ciencia, escribo, leo, enseño y aprendo. Siempre aprender y aprender para vivir. Desposé a Carmela, destello de mi corazón, la llevo aquí en mi pecho sonriendo. Me da sus brazos en las alegrías y tropiezos. En todo momento es mi calor para el frío, la frescura constante de mi ilusión. Mi casa queda en los girasoles de Huampaní, calle Machu Picchu, NHB5, al pie de la cordillera. En la corriente del río Rímac, donde florece el girasol y canta el zorzal, crecen los paltos, lúcumas, chirimoyas, florecen las bugambilias, los hijos y el amor, y en invierno los huaicos nos hacen llorar. Soy soldado raso, no para la muerte, sino para la vida, poeta al fin. No me he graduado de cabo, ni de sargento, ni capitán, por los generales que condecoran al que miente, al que roba, al que mata, en historias y antologías de la perversidad. Mi oficio es especial. Profesión, trabajo tornos, melodía de verbos y sustantivos, armonías del canto con pálpitos y suspiros. Estoy con los pobres ordenando sus riquezas para que luchen por lo justo en la humanidad. Desfilo con mis versos cuando amo, cuando hablo, cuando roturo la tierra, abriendo surcos con poemas donde canta la igualdad. Poeta de los caminos, sin odios, floreciendo amor, hombre que construye palabras, poemas, cuentos, novelas, ensayos, imágenes, historias, ideas, sueños y humanidad. Muchas gracias. Gracias, Félix Guamán. Y ahora sí, pasamos a Omar Aramayo porque el tiempo nos gana, pero queremos escuchar a Omar para que cierre esta mesa y también la poesía en la feria. Yo dedicaré ese poema a Hugo Orellana, un poeta, es un pintor de Taura, de Jauja. Fue un pintor extraordinario que no debemos olvidar. Pájaro Chancay, el pájaro, el doble pájaro de la cabeza doble, con su boca de dragón maneja el mundo. Sus lenguas son lenguas de fuego, y su cuerpo una raíz geométrica. Y su cuerpo una raíz geométrica que eyacula, se contorsiona como una cifra humana exacta. En su cuerpo de mono suma a todos los hombres. Sobre la parda selva de arena y viento y arena, es un dios incandescente. El pájaro, el doble pájaro perfecto de la cabeza doble, se repite y se ubica en las cuatro esquinas, señor de los cuatro vientos, dueño de los caminos del mundo de arriba y el mundo de abajo, partición y eje, luz y dolor, vista y sonido, el lagarto que repta por el mundo de abajo es su sombra. Cuando sube a su plexo es un dragón y escupe fuego, es el cuerpo de un mono que resuma a Dios en todos los hombres. El pájaro, el doble pájaro de la cabeza doble es el poder, tiene cuerpo de mono y su cópula con el mundo es racional. Su esencia es racional y nada se desperdicia en su fluido. El rebaño de su locura guarda su espanto en una sola línea. Desciende de las manos que reposan en la arena secreta
oscura como un río tenaz que busca el ombligo del cielo. Es un árbol en el tiempo. Sus ramas tienen el rigor de la piedra más dura y el calor de la sangre en su efervescencia. El doble pájaro de la cabeza doble es el poder que se aproxima a beber del cáliz de la vida. El brujo rojo que desdobla en cuatro el desierto, sus horizontes, y después en cuatro habla con él. El lagarto que se caldea sobre la arena y salta sobre los huevos de las aves y las engulle. El lagarto que vive en el hoyo del sol es su perro. Sube a su plexo como una campana áurea, redonda, y llama. Su esencia es racional y nada se desperdicia de su fluido. Muy bien, muchas gracias Omar Aramayo y Lebrando Pérez Grande y Félix Guamán Cabrera por esta noche, por compartir parte de su vida y de su poesía. Muchísimas gracias de verdad, y despedimos la actividad y seguimos en la siguiente actividad de la feria. Y gracias en poesía, y sigan por favor creando. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.